Ok. Y vamos a seguir con la presentación. De hecho, nos quedamos en 9, la mina 19. Tenemos todos los factores de conversión, sus unidades. No hay que memorizárselos, ¿eh? Simplemente hay que memorizarse los más usuales, ¿no? Los más usados. Y saber utilizarlos en las tablas de conversión, ¿no? Entonces nos quedamos aquí. Estamos hablando de la energía, porque en termodinámica, pues aquí es una definición muy general de energía, ¿no? Como sistema únicamente estableciendo la continuidad de la energía en los sistemas macroscópicos. Recuerden que trabajamos con sistemas macroscópicos en los cuales la energía se aplica a la primera ley de la termodinámica o la ley de la conservación de la energía, ¿no? Como nos la enseñan en otros niveles escolares que hemos pasado. La conservación de la energía se transforma en otra y nunca se destruye ni se crea. Es imposible crearla o destruirla, únicamente la transformamos. Y comentamos que pues todas las energías, el trabajo es una forma de energía, entonces la energía potencial se convierte en energía cinética, la energía química se convierte en trabajo, el calor se convierte en trabajo, y vamos a empezar a hablar de una energía que está constituida dentro de la sustancia, que vamos a trabajar mucho con ella en la primera ley, que se denomina energía interna, como algo quizá novedoso para ustedes. Todas las otras, de alguna u otra manera, siempre han estado ahí, hemos trabajado con ellas, ¿no? En física y en otro tipo de materias. Entonces, la energía interna, como su nombre lo indica, pues es la energía que tiene una sustancia por el hecho de existir, por el hecho de ser esa sustancia. Entonces, la vamos a definir a detalle cuando planteemos la primera ley de la termodinámica. ¿Okay? Entonces, aquí nos quedamos. Otros conceptos básicos que tenemos que recordar, no porque no los sepamos, sino porque de alguna forma los hemos visto, pero hay que traerlos nuevamente, ¿no? Lo que es un sistema y lo que es el entorno de un sistema, también llamado alrededores. Entonces, dice que el objeto de la termodinámica es el estudio de la energía, pues sí, lo sabemos, y sus transformaciones. Entendida esta como la capacidad de un sistema, aquí es donde entra a colación la palabrita el sistema, para realizar un trabajo o para suministrar calor. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿Okay? Un sistema es una porción del universo. Cualquier cosa es un sistema. El hecho de que un sistema existe y tenga ciertas delimitaciones, o sea, alguna cosa, o sea, algún volumen o algún área, alguna superficie, imaginario, lo que sea, depende de la persona que lo está creando o que lo está definiendo, mejor dicho, el que define el sistema. Si voy a estudiar el trabajo termodinámico de un motor de un carro, pues puedo definir que el motor es mi sistema, ¿sí? Si voy a estudiar la atmósfera terrestre, las características de la atmósfera, puedo definir que aquí en donde está un metro cúbico o una parte de este aire, no necesito ni siquiera capturarlo físicamente en un recipiente, puedo definir que una porción de este aire que me está rodeando es mi sistema, ¿sí? Lo cual significa que el sistema puede ser físico o puede ser virtual, puede ser imaginario, de limitaciones imaginarias. Entonces, un sistema es una porción del universo, quiere decir que es cualquier cosa. Cuando hablamos de una porción del universo, todo lo que nos rodea, ¿no? Y es una pequeña porción, o una gran porción, también puede haber un sistema muy grande. Por ejemplo, puedo decir que los océanos son un sistema, todos los océanos, ¿sí? Y tiene sus delimitaciones ese océano, y ese es mi sistema. Y voy a hacer algún estudio sobre el sistema, los océanos. Entonces, es cualquier porción. Y nosotros definimos sus características. Ese es un sistema. Entonces, como definición, es una porción del universo y puede ser físico o puede ser imaginario. Ahora, ¿qué características tiene ese sistema? Esa porción del universo que estamos delimitando, ¿sí? Pues que tiene un entorno, algo que lo rodea, porque no está en el vacío, no está aislado del universo. Es una porción del universo y por lo tanto está dentro de él. Tiene un entorno, algo que lo rodea, y la limitación entre el sistema y el entorno
se le denomina frontera del sistema. Quiere decir que el sistema, el motor del carro está inmerso en la atmósfera. ¿Va? Entonces, ¿qué rodea al motor del carro que yo lo voy a estudiar como mi sistema? Porque voy a hacer algunos cálculos con el motor. ¿Qué es lo que lo rodea? El aire. Entonces, el entorno es la atmósfera. ¿Sí? ¿Y cuál es la frontera de mi motor? Bueno, pues físicamente, como es físico el motor, mi sistema es físico, pues vamos a decir que toda la superficie externa del motor, esa parte que se calienta, es mi frontera. Y a través de la frontera de un sistema fluye la energía, ¿sí? Y también la masa. Vamos a ver que hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Fluye la masa y fluye la energía a través de esa frontera, ¿no? Entonces, de igual forma, si mi sistema es imaginario, esta porción del ambiente de la atmósfera, voy a decir que este volumen de aire es mi sistema. No necesito ni siquiera establecer frontera. La frontera, fíjense que aquí la frontera es una frontera también imaginaria, pero está delimitada. Yo digo que este volumen de aire con un radio definido de aire, o si es un cubito con un lado específico, lado por lado por lado, mi cubito, esa longitud es mi frontera y no necesita ser física como en el caso del motor. O sea, en termodinámica muchos sistemas son imaginarios. O sea, nosotros los delimitamos, claro, con variables y propiedades reales, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Pero no necesito capturar el aire en un recipiente para poder hacer algún estudio termodinámico sobre él. Simplemente con que lo establezca y lo defina, ya puedo yo aplicar las leyes de la termodinámica sobre ese volumen de aire, ¿sí? Entonces, así es como se define un sistema, una porción del universo que puede ser física, o puede ser tangible, o puede ser virtual, puede ser imaginaria. Esta porción del universo o este sistema está rodeado siempre por algo que le conocemos como entorno. Puede ser la atmósfera, puede ser el agua, un submarino que esté sumergido en el mar. Si yo voy a hacer un estudio sobre el submarino, yo puedo decir que el submarino es mi sistema. Voy a hacer algunos estudios termodinámicos o de otro tipo sobre él. Lo que lo rodea al submarino, a través de la superficie del submarino, que sería la frontera física, ahí sí, pues sería el agua, ¿no? Entonces lo que rodea al submarino es el agua. Los sistemas siempre comparten, o tienen una relación con su entorno. Así como decimos que el motor transfiere calor hacia la atmósfera, podemos hacer ese estudio. El submarino también transfiere energía o transfiere masa hacia el agua que lo rodea. Entonces, a través de la frontera físico-imaginaria siempre hay un intercambio de energía y de masa entre el sistema y los alrededores o su entorno. ¿Okay? Eso es muy usado y lo vamos a usar mucho, este concepto de sistema y sus características en el estudio de la termodinámica. Entonces, como les comentaba, podemos definir también que existen varios tipos de sistemas. ¿Okay? Un sistema abierto. En un sistema abierto, dice, hay un intercambio de masa y energía entre el sistema y el medio ambiente. Volvemos al ejemplo del motor. El motor que intercambia o que proporciona a la atmósfera a través de su frontera física, pues podemos ver que proporciona calor. Todos los motores irradian calor. Eso es algo que podemos, y lo hemos visto, todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Un motor caliente, ahí abren el motor del carro y está caliente ahí porque está transfiriendo energía a través de la frontera física hacia el alrededor, que es el medio ambiente, el aire. Pero también hay un intercambio de masa. El aire entra al motor a través del carburador o por donde succiona aire, porque forma parte de la combustión dentro del motor. Entonces entra masa a mi sistema y también sale masa. En los sistemas, en el escape, ahí hay una parte de mi sistema por donde sale la masa. Entonces está entrando y saliendo masa y está saliendo energía. A eso se denominan sistemas abiertos, ¿sí?
sistema abierto. Yéndonos a equipos termodinámicos, otro tipo de equipos, una turbina, cualquier turbina, aquí vamos a ver fotografías de turbinas, esas ruedas con paletitas, ¿no? Siendo muy básico, ¿no? Vamos a ver qué cuestiones son eso, pero ya industrialmente pues, tienen mucha tecnología, ¿no? Una turbina es un sistema abierto. Por un lado, entra la masa a la turbina y la hace girar, y por el otro lado sale la masa. Y cuando gira, produce trabajo, y el trabajo es una forma de energía. Entonces hay un intercambio de masa que entra y sale, trabajo que sale, en este caso, en forma de energía, en forma de trabajo. También es un sistema abierto. Entonces, pues, los sistemas son muy variados y hay que definirlos en función de si la masa en sí, la energía siempre fluye a menos que sea un sistema aislado. Lo que realmente define si un sistema es abierto o cerrado es el intercambio de la masa. ¿Okay? Porque, por ejemplo, si tenemos un tanque de gas en nuestra casa y en la mañana no le pega el sol, pero a mediodía le pega el sol. Entonces podemos observar que mi sistema es el tanque de gas, es un sistema físico. El alrededor es el medio ambiente, la atmósfera. ¿Y qué pasa cuando en la mañana está en la sombra, tiene cierta temperatura, fría, fresca? Pero con el solazo de mediodía se calienta el gas adentro del tanque. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de energía a través de la pared del tanque. ¿Quién lo absorbe? Lo absorbe el gas que está en su interior y se calienta. Y por lo tanto, pues van a cambiar algunas propiedades termodinámicas del fluido, eso lo vamos a ver más para adelante. Lo único que se está transfiriendo ya en la tarde, cuando ya cae el sol otra vez y vuelve a quedar en la sombra el tanque, observamos que ahora ocurre un fenómeno al revés, ¿no? El tanque se empieza a enfriar y la energía que absorbió ahora la empieza a perder a través de la frontera, otra vez a través de la pared del tanque. Pues hay un intercambio de energía, pero no hay un intercambio de masa. Ese es un sistema cerrado, porque sí se transfiere la energía, pero no se transfiere la masa. Entonces los sistemas son abiertos cuando fluye la energía y fluye la masa a través de la frontera. Y son cerrados cuando únicamente fluye la energía a través de la frontera y no fluye la masa. Es un sistema cerrado. El fluido está capturado dentro de algo, de un recipiente, que puede ser, por ejemplo, el tambo de gas o un extinguidor que está en una parte del día está en la sombra, en otra parte del día está en el sol. También es un sistema cerrado. Únicamente fluye la energía. Y también tendríamos, termodinámicamente hablando, también pueden existir sistemas aislados. En un sistema aislado no fluye la energía en sí, ni la masa, ¿no? No existe ningún intercambio. ¿Qué pasa si ese tambo de gas, que es un sistema cerrado ya porque no fluye la masa, lo forro con un material aislante, ese que luego ponen en las casas, poliuretano estriado, lo, lo tapo bien por fuera, lo aíslo con un material que no permite la transferencia de energía, o bueno, hace muy lenta la transferencia de energía. No hay sistemas completamente aislados, vamos a ver termodinámicamente hablando, ¿no? No hay sistemas adiabáticos, 100%, pero para base de estudio y en periodos cortos de tiempo, podemos considerarlo como un sistema aislado, porque la energía del sol no puede pasar a través del aislamiento térmico. Bueno, pasa muy lentamente, ¿sí? Igual se pierde muy lentamente. Si algo caliente lo capturas con un aislamiento térmico, pues el calor se va a mantener adentro mucho tiempo. Y al revés. Si tienes algo frío y lo aíslas, pues el frío va a mantenerse mucho tiempo adentro. Quiere decir que no va a haber transferencia de calor de afuera hacia el interior. ¿Sí? A esos sistemas se denominan sistemas aislados. También se les conoce adiabáticos. Adiabático, con la etimología grecolatina, ¿no? O griega, adiabático, para irnos familiarizando con los conceptos. Pues hay tres tipos de sistemas: sistemas abiertos, fluye la masa y la energía; sistema cerrado, fluye únicamente la energía, no hay flujo de masa; y sistema aislado,
cuando colocamos algún material, algún dispositivo que permite mantener aislado ese sistema de tal forma que ni entra ni sale calor, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo de los sistemas, que los vamos a utilizar bastante, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre los sistemas, sus características? No, profe. No. Muy bien. Vamos a hablar de otro concepto, que es una palabra muy usada en termodinámica, que es el estado. Estado. Que luego termodinámicamente nos empezamos a hacer un poquito ahí a enredar con la palabra cuando es algo muy simple porque la usamos pues, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero luego ya cuando la definimos con conceptos o con la aplicación hacia la termodinámica, pues ya nos empezamos a enredar un poquito ahí, pero es algo muy simple. Un estado es una determinada, un determinado momento, una determinada situación, una determinada posición de algo, de cualquier cosa. ¿En qué estado estás ahorita? No, pues incluso estado emocional, no únicamente físico, sino, no, estoy muy deprimido, estoy en un estado psicológico depresivo. Entendemos el concepto de estado, ¿no? Estoy, está, en una determinada situación, una determinada circunstancia, ¿qué? Algo, algo, ¿sí? Aquí también es lo mismo. Estado termodinámico indica un determinado momento, una determinada posición, un instante en el cual medimos las propiedades de mi sistema y lo definimos con esas propiedades en un determinado momento. Entonces, quiere decir que podemos definir que hay estados termodinámicos iniciales y hay estados termodinámicos finales. ¿Sí? ¿Qué pasa al inicio? Volvemos al ejemplo del tambo de gas que le pega el sol al mediodía, pero en la mañana no le pega el sol. En la mañana, no sé, a las 8 de la mañana, o antes de que salga el sol, mejor, vamos y checamos el tanque y lo tocamos. Está fresco. Así. No vamos a meternos ahorita con mediciones, así vamos a hacerlo muy, muy práctico, ¿no? Simplemente voy y lo toco. Y lo sentimos frío, frío, fresco, porque no le ha pegado el sol. Y decimos, son las 8 de la mañana, y la temperatura en este instante que estoy tocándolo es de 20 grados centígrados. Bien, ahí podemos decir que el estado de la temperatura a las 8 de la mañana en el momento fresco es de 20 grados centígrados. Ese es un estado termodinámico. Y termodinámico porque estoy midiendo su propiedad, que es la temperatura. No, no exactamente. Con la mano lo siento fresco. Ahí tiene un estado inicial de temperatura, pongamos 20. ¿Qué pasa a mediodía cuando le pega el solazo? Cuando ya cambió, hubo un intercambio de energía entre mi sistema y el medio ambiente que lo rodea y el tanque se calentó el gas, cambiaron otras propiedades que después vamos a ver, pero lo que puedo sentir inmediatamente es la temperatura, ¿no? Vamos y lo tocamos, incluso hasta nos quema, ¿no? De tan caliente que está el tanque, ¿no? Porque es metálico. Y ya lo sentimos bien caliente, ¿no? 50 grados centígrados, podemos decir por dar un número. En ese momento a mediodía que lo miro, es otro estado, es otro momento, es otra posición. Cuando hablamos de posición, es posición con respecto al tiempo, ¿no? Es un proceso, pues. Un cambio de estado siempre nos define un proceso, cualquier situación. Entonces la temperatura ahí es otra temperatura, temperatura 2, no sé, que sea más alta. Y ahí tiene entonces un estado termodinámico número 2 o un estado termodinámico final, si ya ahí voy a concluir mi análisis. Y de esta forma eh, puedo medir los cambios en los sistemas a través de mediciones o de instantes que voy a definir estado. ¿En qué momento hago una medición? Es un estado. ¿Sí? Y se denominan estados termodinámicos. Un estado termodinámico está definido por propiedades termodinámicas. ¿Por qué? Porque en un determinado estado mi sistema tiene ciertas características o ciertas variables. ¿Sí? Es como si fuéramos al doctor, ¿no? Porque andamos enfermos.
¿En qué estado estás? Pues en estado lamentable. ¿Ah? Ando enfermo. Me voy al doctor. Y el doctor agarra y te mide la temperatura. Tanta temperatura. Ahorita que te estoy checando en este momento, tu estado de salud. Fíjate la palabra estado, ¿no? Tu estado de salud en este momento, tu temperatura, traes fiebre. Andas en 39 grados. Luego te miden la presión sanguínea. Y la presión alta, presión elevada. Te estoy midiendo. En este estado ahorita, en este estado inicial que te estoy midiendo la salud. Y te mide ciertas características. Si te da medicamento y te alivias, regresas con el doctor al otro día y te vuelve a checar a ver en qué condiciones estás en ese momento. ¿Cuál es tu estado de salud en el momento en que ya pasó el tiempo, ya ocurrió algo, ya te dio medicamento? Ya te mide la temperatura, temperatura normal, te mide la presión, presión normal, ¿sí? Te vuelve a medir las variables que definen el estado de salud que él está controlando, ¿no? Aquí en termodinámica ocurre exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Nada más que aquí pues vamos a definir las propiedades fundamentales, no sé si ya las habíamos mencionado anteriormente, no recuerdo. Las propiedades fundamentales, sí, ¿no? Comentamos, había tres propiedades fundamentales que definen un estado termodinámico o las condiciones de una sustancia o de un sistema. Y hay otras propiedades que se derivan de estas tres, que también son muy utilizadas, ¿no? Pero las tres propiedades fundamentales son la presión, el volumen y la temperatura. PBT, este concepto, PBT, se conocen como variables termodinámicas. Significa que en un determinado momento un sistema tiene una presión, se define por su presión inicial, tiene una temperatura inicial y tiene un volumen inicial, siempre. Siempre podemos definir un sistema o un fluido de trabajo en un sistema a través de las tres propiedades fundamentales PVT, presión, volumen, temperatura. Y la masa siempre tiene que estar presente. De hecho, si el volumen es el volumen específico, es por unidad de masa, porque pues el volumen no puede ser, no puede existir un volumen si no existe la masa. Ya lo habíamos definido el volumen específico, ¿verdad? Por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Volumen específico. Una sustancia tiene un volumen porque tiene una masa, ¿ok? Entonces, la masa siempre está presente. Si no, nuestro sistema no existiera. No podemos hacer un sistema sin que exista la sustancia, ¿no? Eso es imposible. A menos que únicamente sea pura energía. Y no se trata del caso de estudiar únicamente la energía radiante, ¿no? Sino lo que nos interesa es obtener trabajo de un fluido que forzosamente tiene masa. Eso trata la termodinámica. Entonces dice, no todas estas variables son independientes. Estas se denominan variables independientes, ¿no? Basta conocer los valores de un pequeño número de ellas para caracterizar el sistema. Estas variables independientes se denominan variables de estado. PBT son variables de estado. ¿Por qué? Porque definen un estado termodinámico, simplemente. Luego comenzó con la palabrita estado, ¿no? Un estado es un determinado momento en que mido las propiedades termodinámicas de un sistema. ¿Okay? Siempre están presentes. Toda función que pueda expresarse, dice, con la ayuda de las variables de estado, se denominan funciones de estado del sistema. ¿Okay? Entonces de ahí viene todo. Si mi sistema es un fluido contenido dentro de un recipiente, vamos a irnos a un ejemplo muy simple. Inflen un globo y ya tienen el globo infladito. Inflen la sombrita aquí, ¿no? Ahí tienen su globito. Ese globo, mi sistema, tiene una temperatura, tiene una presión y tiene un volumen. ¿Sí? ¿Okay? Siempre. No puede existir eso sin que tenga esas tres propiedades fundamentales. Presión, volumen y temperatura. Y ahorita lo inflamos en la sombrita, ¿no? Vayan y pónganlo en el sol y déjenlo un rato ahí. Que a la hora regresen, déjenlo en el solazo ahí. ¿Qué va a pasar con mi globo? ¿Qué se imaginan que va a suceder en mi sistema? ¿Qué va a ocurrir? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a la hora y observemos nuestro sistema, que es nuestro globo lleno de aire?
Explota, ¿no? Con Un el globo calor. más gordito. Ujú. Un globo más gordito. O sea, ¿qué cambió? ¿Qué propiedad cambió inmediatamente? Observamos que hubo un cambio de una propiedad. Temperatura y presión. ¿Y cuál se observa? Esas las podemos medir, ¿verdad? Volumen. El volumen. El volumen lo podemos observar. E inferimos que también cambió la temperatura y la presión, porque pues inmediatamente sabemos en nuestra mente la experiencia cotidiana de que si cambió su volumen porque algo pasó con las otras propiedades, ¿no? Siempre están relacionadas, por eso se denominan propiedades fundamentales de estado, ¿no? PBT. Entonces observamos que cambió su volumen. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular, si cambiaron las variables de estado, cambiaron del estado inicial al estado final, por eso se denominan variables de estado. Si yo quiero calcular el volumen, el cambio de volumen que hubo, lo puedo calcular, entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Pero voy a calcular qué tanto creció el globito. La ecuación que yo utilice para calcular ese volumen se denomina también función de estado. Función porque es una ecuación, ¿sí? Y de estado porque está formada o me permite calcular variables termodinámicas que se denominan también variables o propiedades de estado. Por eso también se denominan funciones de estado. La función de estado fundamental que utilizamos en termodinámica para los gases es la ley de los gases ideales. Es una función de estado porque involucra las tres propiedades: presión, volumen y temperatura. La vamos a utilizar mucho en termodinámica para hacer cálculos sobre el cambio de gases, ¿no? Principalmente temperatura y presión. ¿Okay? Entonces, se denominan funciones de estado. De hecho, pues la primera ecuación de la termodinámica también es una función de estado. No involucra directamente las propiedades fundamentales, pero las propiedades que integran la ecuación de la primera ley dependen de las otras tres, ¿sí? ¿Qué energía interna tiene una determinada sustancia en un momento? ¿Qué energía interna tenía el aire dentro del globito cuando estaba fresco, cuando lo inflé? Pues esa energía interna depende, la puedo yo medir con la presión, el volumen o la temperatura que tenía. No directamente manejando las tres, sino la energía interna, pero depende de las otras tres. De hecho, las necesito para calcular la energía interna. Y al final igual tiene otra energía interna, ¿verdad? Como cambió su volumen, quiere decir que cambió su presión, quiere decir que cambió la energía dentro del aire, las moléculas se mueven más rápido y generan una mayor presión. Hubo un cambio de energía interna dentro del aire, ¿sí? Y esa energía interna yo la puedo calcular o la puedo ir a buscar a una tabla, si conozco la presión, la temperatura o el volumen final, ¿sí? Entonces, la primera ley de la termodinámica, que incluye la energía interna y el trabajo, también es una función de estado, aunque no se ven ahí metidas la presión, la temperatura y el volumen, pero las variables que contiene, las propiedades que contiene, dependen de las otras tres, ¿ok? Siempre estarán presentes. Muy bien. Dice aquí simplemente para dejar un poquito más claro que es una función de estado. Una función de estado es cualquier propiedad que tiene un único valor cuando el estado del sistema está definido, ¿sí? Y chequen que cuando hablamos de que un sistema está definido, es que conozco sus propiedades, eso es todo. Está definido mi sistema al inicio. Conozco su presión, su volumen o su temperatura. Si los conozco, mi sistema está definido. Así hablamos, ¿no? De eso se trata. Conozco mi sistema inicial, mi fluido está definido. No, no está definido. ¿Por qué? Porque no conozco sus propiedades. Por eso no está definido. Existe, pero no está definido. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, dice una muestra de agua a cierta temperatura y a cierta presión. De hecho, nos damos cuenta ahí de que son condiciones de temperatura y presión estándar, ¿no? 293.15 son 20 grados centígrados. Temperatura estándar, ¿no? Y una atmósfera, también, presión estándar. Recuerden que las condiciones estándares son aquellas que en la naturaleza son las normales, podemos decir, ¿no? Porque se dice a temperatura y presión estándar, porque siempre tenemos una atmósfera de presión en la Tierra. Y la temperatura que se ha fijado como una temperatura media aceptable en la que todos los fluidos se comportan en forma natural, pues son los 20 grados centígrados.
Hay otros procesos donde se pone el 0 grados centígrados como la temperatura estándar, pero son otros procesos más específicos, ¿no? Y decimos que está especificado mi estado termodinámico. Conozco la temperatura y conozco la presión. Nos dice aquí que la densidad es 0.99 gramos por mililitro. Esta es una densidad. Esta densidad es una función única del estado. Cuando conozco la densidad de un fluido, ¿qué es lo que estoy conociendo del fluido? Su masa y su volumen. Si conozco la masa y el volumen que ocupa ese fluido dentro de un sistema o en un determinado momento, también está definido. Entonces, también es una función de estado. Ahí está el volumen y la masa. Dice, no importa cómo se haya establecido el sistema. No nos interesa cómo se llegó a un determinado estado termodinámico. No nos interesa de dónde viene. Nos interesa el momento en que lo estoy midiendo. Eso es interesante también. Una función de estado. También una definición así que por ahí se pueden encontrar, que luego nos deja así un poquito sacado de ondas. Una función de estado es aquella en la cual no nos interesa en absoluto qué sucedió durante el proceso. Nada, para nada, no nos interesa. ¿Sí? Para ir del punto 1 al punto 2, hablando de condiciones termodinámicas, para ir de una temperatura 1 hasta una temperatura 2, no nos interesa si en el trayecto estuvo dando vueltas, o sea, si fue directo, o si se vino para abajo y luego volvió a subir y luego llegó al punto final. No nos interesa. ¿Qué pasó en medio? Una función de estado es aquella que define un sistema conociendo únicamente las condiciones iniciales y las condiciones finales. Todo lo demás no afecta al resultado. No afecta. Lo único que interesa es qué temperatura tiene al final y qué temperatura tenía al inicio. ¿Sí? Nada. Y la temperatura, la presión, el volumen son propiedades de estado. ¿Sí? Definen procesos a través de funciones de estado. El estado siempre está definido si conozco sus propiedades. Y no únicamente basta conocer el cambio en sí, qué había al inicio y qué había al final. ¿Okay? Después vamos a analizar que el trabajo de todas las formas de energía que vamos a estudiar, energía interna, entalpía, entropía, calor. Vamos a darnos cuenta de que la única forma de energía que no es una función de estado es el trabajo. ¿Verdad? El trabajo. Y es muy lógico pensar que el trabajo no sea una función de estado. ¿Sí? Porque el trabajo depende de la trayectoria. Por eso decimos, ¿a qué es igual trabajo? En forma mecánica, fuerza por distancia. Una fuerza, yo aplico una fuerza para moverme y recorro 100 metros, hice un trabajo para moverme. Siempre la ecuación de trabajo es fuerza por distancia, una fuerza por un desplazamiento. Y entonces quiere decir que el desplazamiento se importa. Porque para ir del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2, si me voy en forma directa es la distancia más corta. Ahí haríamos un menor trabajo. Pero si bajo hacia abajo y luego vuelvo a subir y luego me entretengo y luego me devuelvo y ya finalmente llego al punto final, no puedo decir que mi trabajo con el ejemplo anterior es igual que este otro trabajo, ¿no? Porque las trayectorias cambiaron. Pues el trabajo no es una función de estado, por eso, porque depende de la trayectoria. Es la única propiedad que vamos a estudiar dentro de un sistema termodinámico que no es función de estado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que no. Bueno, vamos a avanzar entonces. Pues ya hablamos de lo que son los sistemas, tipos de sistemas, cómo se define un sistema, las variables termodinámicas que definen ese sistema. Estas propiedades son propiedades de estado, presión, volumen, temperatura y siempre está presente la masa. Y estos procesos se denominan funciones de estado. Un proceso siempre está establecido por una función o una ecuación, ¿no? Procesamente. Siempre tendrá que haber una ecuación. Y se denominan funciones de estado. Entonces, un sistema está definido cuando conozco sus propiedades termodinámicas. ¿Okay? Y las funciones de estado no dependen de su trayectoria. Me interesa únicamente el inicio y el final de mi propiedad. ¿Qué temperatura había? ¿Qué temperatura tengo?
¿Qué volumen había? ¿Qué volumen tengo? ¿Qué presión había? ¿Qué presión tengo? Con eso es más que suficiente. A excepción del trabajo. El trabajo sí depende porque es una función o es un tipo de energía que depende de la trayectoria. El calor, ¿sí? Todos saben lo que es el calor, ¿verdad? El calor es la energía que se intercambia entre un sistema y sus alrededores, ¿sí? No el calor, aunque decimos, empleamos el calor, la palabra calor o el concepto de calor para definir la temperatura, ¿sí? En termodinámica eso no es, ¿no? Decimos a mediodía qué calorón está haciendo, ¿no? Y con eso, ¿por qué? Porque estamos a 50 grados centígrados, está haciendo un calorón. No, eso no es calor, ¿no? El calor en termodinámica es la energía que fluye a través de un sistema, a través de sus fronteras, hacia afuera o hacia dentro de mi sistema. ¿Okay? El calor, así se define. Antes el calor era cualquier tipo de energía, porque de ahí viene la termodinámica, por eso la termodinámica se llama termodinámica, porque termo es calor, ¿no? Entonces lo vamos ya específicamente a definir. Cuando hablemos de calor, vamos a hablar únicamente de la energía que salga o entre a través de mi sistema, ¿sí? Ese calor que absorbió el aire en el globo para inflarse, ese es calor, esa energía que absorbió, a esa la voy a eliminar, la voy a denominar calor, ¿no? El calor fluye, dice, desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío. Esa es la definición o el principio el primer principio de la termodinámica. El calor fluye desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿no? Perdón, el segundo principio de la termodinámica. El primer principio es la energía no se crea ni se destruye. La segunda ley o el segundo principio en su primer postulado nos indica la transferencia o la direccionalidad del calor, ¿sí? Siempre fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y jamás en sentido contrario. La temperatura puede experimentar una variación cuando hay un flujo de calor. De hecho, debe de experimentar una variación. Y el estado de la materia puede cambiar, ¿sí? Pues sí, también, ¿verdad? Cambia el estado de la materia, ¿sí? No cambia la materia, cambia su estado. Cambia su densidad, por ejemplo, que es un estado termodinámico. Su densidad es una función de estado. Cambia su densidad. Si cambia su volumen, la misma masa cambia la densidad. La masa nunca va a cambiar, pero lo que va a cambiar es el estado termodinámico de la masa, ¿sí? Pues el calor se mide en cualquier unidad de energía en el sistema termodinámico en que estemos, ¿no? Sistema de unidades termodinámico. Si estamos en el sistema internacional, utilizamos los joules o los kilojoules, ¿sí? Como unidad de energía. También podemos usar la unidad de caloría, las calorías, que por definición es la cantidad de energía que se requiere para incrementar en una unidad la temperatura de 1 gramo de agua, ¿no? Es así como se miden las calorías, con un calorímetro, de ahí viene su nombre. Pero entonces hay diferentes, en el sistema inglés son los BTUs, la energía, ¿no? Los BTUs. Entonces, no importa la unidad, o sea, haríamos las conversiones necesarias, ¿no? Para el concepto del calor. Son unidades de energía simplemente. Me falta ver. Ah, y también falta algo de información. Pues vamos a concluir aquí con proceso para dejar cerrado el concepto de, y después vamos a ver que los varios procesos forman un ciclo. ¿Qué es un proceso? Pues es un cambio de estado termodinámico. Si ya definimos lo que es estado termodinámico, pues podemos decir que el proceso, cuando el globo se infló por cambio de temperatura, porque absorbió calor a través de su frontera, fue un proceso termodinámico. ¿Por qué? Porque involucra el cambio de las propiedades termodinámicas. ¿Entre qué? Entre el estado inicial y el estado final. Entonces, un proceso siempre implica ir de un punto hacia otro, en el cual las propiedades termodinámicas tienen que estar definidas en cada uno de los puntos, y este cambio se denomina proceso, proceso termodinámico. Nosotros estudiamos procesos, ¿sí? Siempre, en la definición de los problemas, siempre verán que siempre hablamos de procesos. Ya cuando estemos trabajando con termodinámica aplicada en los ciclos termodinámicos,
vamos a ver que una unión, la unión de varios procesos que siempre terminan donde comenzaron, se denomina ciclo termodinámico. Pero vamos a iniciar primero con procesos. Entonces dice que es la transformación de un estado a otro, siendo el camino del proceso la serie de estados a través de los cuales pasa. ¿Sí? Quiere decir que el camino que lleve, por eso vamos a hablar, en la próxima clase vamos a hablar de los diagramas termodinámicos. Los procesos los podemos graficar, de hecho los debemos graficar para entender y analizar de mejor manera un sistema termodinámico. Cuando graficamos un proceso, le llamamos diagramas termodinámicos, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de procesos. Cuando el globo lo inflamos y estaba a 20 grados centígrados y lo pusimos en el sol y a la hora el globo ya estaba a 50 grados centígrados el aire adentro, por lo tanto el sistema estaba a 50 grados centígrados. ¿Cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué propiedades termodinámicas cambiaron en mi sistema cuando el globo se calentó? ¿Quién me dice? ¿Cambió la temperatura? ¿La temperatura inicial era igual a la temperatura final? ¿O son diferentes? En el ejemplo del globo, ¿no? Diferente. Son diferentes. Podemos deducir inmediatamente que la temperatura debe de ser mayor si lo pusimos en el sol, ¿no? Entonces la temperatura cambió. Vamos a definir la otra propiedad. El volumen, cambió el volumen. Sí, se expande. Se expandió. Podemos deducir que cambió el volumen. Y la presión inicial, es diferente a la presión final adentro del globo. También porque puede llegar a explotar. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué explotaría ese globo? Sí, puede llegar a explotar. Si se sigue calentando y calentando y calentando y sigue expandiéndose hasta que venza la resistencia del hule del recipiente que mantiene a ese fluido confinado, entonces sabemos que revienta, ¿no? ¿Pero por qué revienta? Porque adentro tiene aire y es un gas y con el calor se expande y pues no aguanta el plástico, pues se rompe. Entonces, ¿está cambiando la presión o no? Sí, Sí. sí está cambiando. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Lo retomamos en la próxima reunión. Ahí lo vamos a retomarlo en el análisis de la presión, porque hay que analizarlo con calma. Entonces nos vemos en la próxima clase. Si no hay preguntas, ahorita ya se me abrió la sesión del otro grupo. Y requiere un análisis con calma, ¿no? Para analizar realmente qué pasó con la presión, ¿verdad? Para poder ver si es un proceso isotérmico, no es, ¿verdad? Porque cambió la temperatura. Si es un proceso isométrico, no es porque cambió el volumen. O si es un proceso isobárico, o sea, el iso en los procesos significa que no cambian. Isotérmico, como sabemos que tenemos tres propiedades, presión, volumen y temperatura, quiere decir que puede haber procesos donde no cambie la temperatura. Se llamarán isotérmicos. Puede haber procesos en los que no cambie el volumen. Se llamarán isométricos o isocóricos. Y podrá haber procesos donde no cambie la presión y se llamarán isobáricos. Entonces, vemos que cada una de las tres propiedades fundamentales definen un estado o un proceso termodinámico, isotérmico, isobárico o isométrico. ¿Okay? Ya en este análisis que estamos ahorita viendo, definimos que no es isotérmico porque cambió la temperatura, ya que no es isométrico porque cambió el volumen. Ahora hay que ver qué pasó exactamente con la presión. Entonces, lo analizamos en nuestra próxima reunión, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Está bien, profe, muchas gracias. De nada, hasta luego. Maestro, la tarea que tenemos que se entrega hoy.
¿Qué tiene? ¿Se va a recorrer la fecha y nos va a explicar o la tenemos que enviar hoy? ¿De qué trata la tarea? Son Son conversiones. 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 No, ya la pueden entregar esa. Si Sí. tienen dudas, me pueden preguntar. Las conversiones, pues es algo que ya, de hecho, es usando simplemente los factores de conversión. Convertir una propiedad a otra. Si tienen dudas, me comentan de alguna de las. Es una práctica nada más. Profe, ¿nos puede pasar la tabla que tiene con los factores de ¿La conversión? Sí, claro. Ahorita la pongo en el grupo de WhatsApp, ahí la pueden descargar. Sí. Sencilla que se va a poner ahí. Una cosa. Ok. Muy bien, nos vemos al ratito. Digo, nos vemos en la próxima clase.